Cuando necesite trabajos de madera o tridimensionales, o necesite botones alusivos a alguna publicidad o recuerdos, le recomiendo Jewelry Maker y que llamen a su propietaria, Alejandra Lagos. La conozco desde hace tiempo. Es mi hija. ¿Qué les parece? Ok, díganle que van de mi parte. Tito Lagos Basset. Bueno, cuando mis amigos me preguntan qué mariachi utilizo yo para mis fiestas personales, sin lugar a duda tengo que mencionar a mi amigo José Cervantes, el dueño de elmariachilatino.com. Somos amigos desde hace muchísimos años y indudablemente es el mejor mariachi de California. Cuando lo llamen, díganle que van de mi parte, Tito Lagos Basset, y me lo saludan. Una de las ventajas de tener tantos años de vivir en esta gran metrópoli de Los Ángeles, California, es que uno ha logrado hacer verdaderas amistades. En este caso les quiero presentar mgprinting.com de mi amigo Mauro Gómez. Él está localizado en el Monte, California, y sin lugar a duda es la mejor imprenta que he conocido. Se los recomiendo. Dígale que va de parte de Tito Lagos Basset. Bueno, amigos, ¿cómo están? Hola, amigo, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente aquí mi amigo Rodolfo Muñoz, el licenciado Rodolfo Muñoz y Tito Lagos Basset para hablar acerca del sentido de la vida. Esto es algo que hemos venido discutiendo ya y viendo en semanas anteriores, pero todavía hay mucho espacio que recorrer porque indudablemente que en cada conversación que tenemos van surgiendo más cosas. Pero para los que están por primera vez, bienvenidos. Hoy es miércoles, como todos los miércoles, a las 9:30 de la mañana, hora del Pacífico, hora del oeste de los Estados Unidos, hora de Los Ángeles. Aquí mismo, donde están las estrellas. Aquí estamos nosotros. Vamos a tener este programa y siempre lo tenemos, siempre y cuando Dios nos lo permita. Hoy es un día que nos lo ha permitido y por eso aquí estamos. Y le presento a este caballero que está aquí en pantalla para que también dé su saludo. Adelante, Rodolfo. Bueno, que es un gusto estar acá de nuevo compartiendo un tema que es bastante interesante para muchas personas. Así que ahí vamos a estar conversando, creando ideas nuevas juntos, explorando, jugando con los conceptos. Así que me da gusto estar aquí con tu público que te sigue. Ok, y como mencionábamos antes, divirtiéndonos, Ah, así divirtiéndonos. también. Amigo, el sentido de la vida es para que nos divirtamos, divirtamos. No importa lo que estén haciendo, búsquenle el sentido de diversión a las cosas para que vivamos una vida más placentera, porque no es justo vivirla de otra manera. Nada más cuánto es el espacio que tenemos de tiempo para estar transcurriendo, caminando, peregrinando por este mundo. Serán 80, serán 90, serán 100 años. Imagínense ante la eternidad qué cosas es ese tiempo, no es nada para estar, que no sea para gozar, no, no tiene caso, no tiene caso. Y a propósito de eso, Rodolfo, esto va para vos. Si hay un detalle o un tiempo que yo disfruto muchísimo en la vida, es este espacio que tengo con vos, porque en primer lugar me siento súper relajado, en segundo lugar siento que adquiero unos conocimientos impresionantes y por otro lado porque me divierto cantidad. Así es de que los micrófonos son tuyos, por favor, ilustranos que aquí vengo yo con preguntas después. Yo también. Y solo recuerdo que en la sesión pasada vos no hablaste mucho. ¿Y sabés lo que sucedió? Se soltó el nicaragüense que llevo dentro. Porque recordad que yo te comentaba y hemos hablado de que yo me crié desde mi infancia hasta la adolescencia en Chinandega. Entonces, yo recuerdo que cuando acá me vine y mi hermano me impulsó a ser profesor de bachillerato a los 22 años, cuando pedía que me criticaran las alumnas y alumnos, me decían que me pusiera cinto y que hablara más despacio. Porque vos recordás, los nicaragüenses, yo tengo tres almas, Nicaragua, El Salvador y acá, que aquí voy a morir, hablamos rápido.
Soltamos una cantidad de palabras por segundo y se me salió la decisión pasada. Hoy espero pausarme, relajarme y sobre todo con las preguntas que me hagas. Si vos recordás, en unas de las sesiones anteriores decíamos que la realidad es más compleja, más dinámica, más multifacética y tiene una serie de elementos que jamás vamos a lograr capturar con nuestra reducida capacidad para pensar sobre ella, que sin embargo podemos tener aproximaciones sucesivas viendo los diferentes nudos que ésta nos presenta, como aquella cosa que se tira pues, en el mar para cazar peces, para pescar peces, ¿va? Y también decíamos que eso es lo que hemos ido diciendo ahorita. Comenzamos con decir, hey, ¿y dónde de verdad será importante el sentido de la vida? Y fíjate que el sentido de la vida como categoría psicológica dicen que se constituye un indicador del desarrollo de la personalidad, que vos podés evaluar el desarrollo de la personalidad a partir del nivel de elaboración que alguien tenga de algo que parece una categoría nada más, el sentido de la vida. Y nosotros decíamos en una ocasión, comenzando este programa, que yo te comenté que estábamos con Edward, Ernesto, Raúl, Eric y yo, conversando, y vos que ha sido un tema recurrente que me has hablado del sentido de la vida, y decíamos, hey, ¿dónde es que primero, es importante tener, primero, claro que es el sentido de la vida. Y dos, será importante que tengamos claro cuál es nuestro sentido de la vida o nuestro sentido de la vida. Porque ahí estábamos igual que con la inteligencia, un factor G o un factor S, un factor general o componentes de la misma. Y decíamos en la anterior ocasión que una forma de aproximarnos era leer la naturaleza y que en el cerebro, en la tercera función del cerebro, encontrábamos uno de los posibles importantes sentidos de la vida que está dado con relaciones, que era cuidar de nuestra especie. Y en el caso nuestro, que vivimos un sistema bastante egoísta, bastante que no nos importa la vida mientras no me afecte a mí ni a mi familia, por lo menos preocuparse por los descendientes. Yo te decía, yo no quiero caer que parezco naturalista. Quiere decir que el cerebro atrae la respuesta. No, va a ser un instrumento que podemos tomar igual que el arte, porque trajimos una canción, La vida no vale nada, y no era la de Vicente Fernández ni alguien así, no que era de Pablo Milanés. Y luego nos metimos en la siguiente sesión y decir, hey, hay unos autores que dicen que dependiendo de las necesidades que gobiernan tu vida, los motivos que te orientan la misma, eso le da una dirección, le da una orientación y consistencia a los pasos que seguís en la vida. Ahí está el sentido de la vida, decían esos autores, a los que yo te digo que me inclino bastante a pensar con ellos, porque creo, y hablamos de la jerarquía de motivos, hablamos de los valores. Dijimos que era un valor, que era el acto de valoración, mencionamos el oro. Estoy haciendo una recapitulación o un resumen de lo que hemos dicho hasta ahorita. Y luego venimos ahora y yo traía algunas frases, pero primero, el sentido de la vida como categoría psicológica. Y estos dicen, está relacionado con tu concepción del mundo, dependiendo de tus creencias, de tus convicciones, de tus ideales, de tus ideas sobre qué es la vida, la naturaleza, los demás y vos mismo, así va a ser la creación, la elaboración que tengas del sentido de la vida. Refleja las principales necesidades y motivos de cada persona, que eso le da una respuesta a la razón de ser de la vida. Y como te dije hace rato, es un indicador del desarrollo de la personalidad. Quiere decir que si yo vengo con este enfoque y digo, bueno, me está preguntando que evalúe su nivel de desarrollo de su personalidad, voy a trabajar un poco cómo está su sentido de la vida. Así que no sé, hasta ahorita, Tito, ahí tenemos elementos que yo sé que vos cuando metes tu pensamiento, ahí comienza la esencia de este programa, las conversaciones reflexivas. Ahí tenemos para semanas, pero antes quiero saludar a Evelyn Fernández que nos está con nosotros. Gracias, Evelyn. Y Marco Bravo. Marco, espero que estés en la patria, Marco. Ok, gracias por estar con nosotros. A propósito, muchachos, am, sería interesante que nos apoyaran compartiendo esto porque hay dos cosas que suceden cuando uno comparte. Número uno, uno crece. Y número dos, ustedes ni se imaginan el bienestar, el beneficio que le puede causar este tipo de enlaces a alguien que quizás esté necesitando escuchar, entretenerse con este tipo de conversación, que a propósito es conversación para gente grande. Ok, Rodolfo,
Y ahorita que estaba escuchando con todas esas teorías y todas esas definiciones, am, yo digo, es importante conocerlas, saberlas, no sé hasta qué punto entenderlas, porque pues cada una de esas cosas son bien profundas. Y entonces por eso yo digo, es importante conocerla y saberla. Sin embargo, millones de personas, en las que yo me incluyo, hemos tenido el desarrollo de nuestra vida con la inconsciencia de todas esas definiciones. Y sin embargo, aquí andamos, pues, aquí andamos. Y ahora que yo escucho hablar a personas así como tú, y además de que he ido leyendo, pues, y preparándome y escuchando a otros presentadores, me doy cuenta que aún, aún sin hacer ese tipo de estudio, he ido desarrollándome en la vida sin, sin necesariamente estar pendiente de cómo es que uno se debe ir desarrollando con esto del sentido de la vida. Y en resumen, lo que sí estoy clarísimo en este momento es de que en la vida, y esto va para todos ya, para ustedes que me están viendo también, maestro, miren, en la vida todos tenemos una misión, todos. Aquí no es que, aquí no es que usted vino de casualidad, usted está aquí en este mundo y en esta vida porque definitivamente vino a tener una misión. Por supuesto de que lo interesante es descubrirla y es sentirla como, o sea, como una realidad, y entonces trabajarla y elaborarla, la vida misma, irla construyendo conforme a esa misión. Ahora, la gran pregunta es, ¿y cómo descubro eso? ¿Cómo descubro eso? En la experiencia que yo tengo, ha sido cosas precisamente, valga la redundancia, de experiencia. ¿Qué pasa? Esto es como decir, ¿para qué uno es hábil? Entonces yo me doy cuenta de que si me pongo a competir en una carrera de 100 metros planos, definitivamente estoy aplazado. Sin embargo, si me pongo a competir tal vez en un concurso de declamación, pues a lo mejor tengo más oportunidades. ¿Y cómo uno se va dando cuenta de eso? Cuando escucha también alrededor y que comienzan a decir, mira, ese tipo sí que corre. ¿Te diste cuenta cómo corrió estos 100 metros? Eh, no ha roto el récord, pero por lo menos anda por los 15 segundos. O cuando alguien declama y uno dice, mira qué emoción, qué sensación la que esta persona transmite. Entonces, como que uno ya se va dando cuenta y uno va diciendo, mira qué interesante. O cuando uno se encuentra con personas que le dicen, mira, que el otro día te estaba escuchando hablar de tal cosa y qué fácil que pudiste explicar esos conceptos de que para mí toda la vida había sido difícil entender. Entonces, ve, este quiere decir que tiene el don de la enseñanza o cosas por el estilo. Así es de que yo recomiendo de que para poder identificar cuál es el sentido de la vida de cada uno en particular, uno tiene que probar y probar y probar. Y además de que, aunque usted ya sepa cuál es el sentido de su vida y ya está definido, siga probando porque a lo mejor también son etapas. Hay etapas en que quizá usted tenía el sentido de la vida, era este, pero de repente en la manera en que fue creciendo, en la manera en que se volvió más adulto, se van descubriendo otras etapas que también son importantes como para darle sentido a la vida. Hasta aquí llego. Continuemos. Como siempre, me retraja la memoria que cada vez se me está volviendo más limitada a recordar los temas que vos traes en tu comunicación.
El último solo lo voy a mencionar porque nos lleva al tema de capacidades, carácter, inteligencia, motivación, dirección de tu vida, y una serie de cosas más mezcladas, y nos lleva a la cosa esta de el sentido de la vida como categoría de análisis, que dicen que se tiene que relacionar con las experiencias vitales, las experiencias más importantes que has vivido, con tus ideales, con la autovaloración, que es todo un bloque, y los proyectos de vida. Ahí encontrar los elementos básicos del sentido de la vida. Pero vos te metiste a la vocación, a las capacidades, carácter, etcétera. Pero no quiero dejar de lado otras cosas importantes que traía, y era la siguiente. Espero que no se me olviden porque son como tres ideas que vos trajiste. La primera es individuo, personalidad y sujeto. Vos decís, habemos, y yo me incluyo, y yo también, nos incluimos en eso. Nacemos como individuos, fíjate, como representantes de una especie que no traemos personalidad. Porque cuando el niño recién nacido sonríe, no ríe, está reaccionando con un reflejo. No es que esté el chiste en su mente como nosotros, o está la diversión y de pronto nos reímos. No, ese es un proceso cultural aprendido. Te nace como individuo con todas las predisposiciones que son temperamento, las bases fisiológicas, lo que son sus necesidades primarias, las emociones primarias y todo eso. Luego se va desarrollando la personalidad al entrar en contacto con la cultura, al entrar en contacto con los seres significativos, al desarrollar el lenguaje, al desarrollar el pensamiento, se va formando. Y ahí quiero mencionar un elemento fundamental. Vos decís, todos tenemos eso, nuestro sentido de la vida, nuestras capacidades, nuestro carácter, todo eso lo tenemos, porque esa es la personalidad. ¿Qué hace la ciencia? La ciencia lo que hace es ponerle nombre a aquellas cosas que mira, que aparecen con regularidad y se diferencian de las otras. No es lo mismo pensar que Tito es una persona muy buena gente, rasgo de carácter, que Tito es una persona bien inteligente. Ah, entonces parecería que son dos cosas distintas. Uno es carácter, otro es capacidades. Uno son rasgos de carácter cuando Tito siempre es así, y son rasgos de personalidad cuando Tito de vez en cuando es así. Y las capacidades, tenemos sus capacidades musicales, su capacidad auditiva, y se empieza a hacer todo el análisis. La pregunta es eso, y necesitamos vivir una vida así. Algunos autores plantean que una vida pensada, porque aparece el tercer elemento, de individuo, personalidad a sujeto. El sujeto es aquel nivel de desarrollo, y por eso es un indicador del desarrollo de la personalidad, el sentido de la vida elaborado. Porque vos como sujeto debes de dar cuenta y saber qué es lo que tenés adentro. Aquel día hablábamos de los 100.000 millones de neuronas, los trillones de conexiones nerviosas, 2.7 petabytes de capacidad de almacenaje, pero ahora estamos hablando de otra cosa. Debes de dar cuenta cuáles son mis rasgos de carácter, será bueno conocerlo. ¿En qué medida mis rasgos temperamentales algunas veces me perturban las relaciones interpersonales porque reacciono demasiado impulsivo y no medito en las cosas que voy a decir? ¿Cuál es el nivel de desarrollo de mi capacidad del pensamiento? ¿Y cómo la mido? Ah, análisis, síntesis, abstracción, generación, comparación y concreción. Hay que medir esos 6 elementos del pensamiento. Creo que como estudioso, cuando vos te metes a una ciencia, sí lo debes de saber. Y te lo digo porque cuando yo daba clases me daba cuenta que ya te decía, no es lo mismo leer para aprender que leer para enseñar. Descubría todos los vacíos que yo tenía en mi conceptualización de la personalidad. Llevo 40 años estudiando y le te voy a ser sincero, me voy a ir sin conocerla. ¿Me entiendes? Y esto me parece un espacio interesante porque al compartir con vos y conversar, van apareciendo otros elementos vinculados. Entonces tenemos lo primero que me hiciste pensar en, ¿quieres ser un individuo que viva la vida espontánea, casi instintivamente? ¿Quieres ser una personalidad en la cual vas apareciendo tus elementos que te orientan, como tus capacidades, tu carácter, tu sentido en la vida, etcétera? ¿O querés ser un sujeto, aquel que se para frente así y dice, hey, si esta tarea no está compleja, lo puedo hacer en segundos cuando lo he aprendido a hacer? No es que voy a vivir pensando y deteniéndome y leyendo. No, desarrollar la capacidad de leer la vida en vos, en los demás y en el mundo, que eso es bien complejo, porque leer el mundo muchas veces nos perdemos porque nos dejamos llevar por las noticias y sobre todo las noticias falsas, y tenemos concepciones falsas sobre lo que ocurre en el mundo y lo que nos puede impactar a nosotros, pero el punto es ese, que llega un momento que lo haces en segundos. ¿Me entendés? No es que vas a pasar una vida dedicada, aunque dice que una vida pensada es una vida que vale la pena, y le doy un filósofo famoso. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ese es el primer elemento. El otro dijiste, yo no necesito
tener claro mi sentido de la vida para que éste se vaya definiendo. Y ahí entra otro elemento. Es el hecho de que querramos o no, la vida nos va puliendo, nos va despuliendo también, nos va moldeando. De la cosa es, voy a dejar que la vida moldee mis procesos interiores, mi carácter, mis capacidades, mi sentido de la vida, o yo voy a jugar un papel y vuelve a aparecer el sujeto en esa construcción. Ahí está la diferencia fundamental. Entonces, si me preguntas a mí qué recomendás, mira, cada cual define qué es lo que quiere hacer en su vida, pero no estaría mal que le dieras una revisada de estas cosas, lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿va? ¿Me entiendes? Ey, será bueno que los detengamos a pensar, te lo digo porque ya te comentaba que yo platiqué, tuve la oportunidad de platicar con amigas de mi mamá cuando andaban en los 60, que yo ando ya ahí, y cuando andaban por los 70 y algo. Y vos descubrías que algunas todavía no habían articulado su sentido de la vida, porque lo hablábamos, no era que yo me lo inventaba, me lo decían. Y cuando lo veía así, lo han articulado, decía, ha sido su familia y es algo muy importante. Casi todos los psicólogos y psicólogas opinan, una buena parte, que las relaciones significativas son algo muy importante que debe dar sentido a tu vida. Entonces, eso me quería detener en esos elementos, no sé, Tito, para que sigamos conversando sobre ello. ¿Me entendés? Sí, sí, mira, ahorita que te escucho también estaba pensando de que en realidad, fíjate que esto, como dije yo anteriormente, uno va teniendo como ciclos de aprendizaje, porque por ejemplo, yo nunca comprendí más a mis padres hasta que yo fui padre. Y, y lo mismo me sucede cuando ha ocurrido algo en mi vida drástico como el fallecimiento de un ser amado, un ser querido. Entonces, cuando esas cosas ocurren, yo como que tengo ahora más empatía con las personas que anteriormente habían sufrido esto y que tal vez nada, yo nunca lo había sentido en carne propia, o cuando uno pierde la patria, pues como en el caso mío también, yo casi estoy seguro que nadie entiende esto más que los que de verdad hemos perdido la patria. O sea, es duro, es difícil, uno no puede comprender esas cosas. Entonces uno como que le va dando sentido o cuando ya uno va teniendo enfermedades también. Yo desde muy pequeño, tú sabes, a mí me dio polio y yo desde muy pequeño, eh, prácticamente todos mis veranos de escuela eran operaciones que me hacían. Y yo me acuerdo que yo escribí muchas veces asuntos así como este, que yo decía de que todos los seres humanos deberíamos en algún momento de la vida estar hospitalizados 3, 4 semanas para que pudiera comprender todas las vicisitudes y todo que ocurren en ese entorno, porque yo me acuerdo de colegas, entre comillas, o compañeritos míos ahí en la sección de infantil, y yo veía que los sufrimientos que las otras personas tenían y tenía más empatía con ellos una vez que ya salía yo de mi tratamiento. Entonces, y así en lo que viene, en lo que constorna, en lo que consiste en las otras partes de la vida, hablando, por ejemplo, de los temas económicos. Solamente cuando uno está verdaderamente en la olla, que ya, bueno, la olla es una expresión nicaragüense, como ya como que estás en lo plano ya y que estás endeudado hasta la coronilla, que ya no hay tarjetas de crédito que te den más crédito y que te dé que estar pagando cualquier cantidad. Hasta entonces uno comienza a comprender, ve, por eso es que existen leyes, entre comillas, eh, beneficiosas, entre comillas, que da, por ejemplo, un sistema como el de Estados Unidos que te permite que vos estás hasta aquí, ok, te declaras en bancarrota, hay 2, 3, 4 capítulos y te dicen borrón y cuenta nueva y ahora a comenzar y a trabajar. Y si vos te das cuenta, eh, hay grandes personalidades en la historia de los Estados Unidos que comentan, y ahorita se me viene a la mente el dueño de Walt Disney, de Disneylandia. Dice que Rodolfo,
En 7 oportunidades se declaró en bancarrota. ¿Vos te imaginas eso? Y mira el imperio que creó. O sea, son cosas que el sistema lo da. Y uno no lo puede comprender, uno no puede comprender hasta que de verdad está metido en eso. Y ya, y eso es otro ejemplo, pues. Y ya no digamos cuando uno sufre un accidente, cuando uno lo corren del trabajo, cuando uno pierde un negocio, o sea, o cuando uno pierde un amor. ¿Quién más que el que ha perdido ese cariño, esa penetración con otra persona y que sufre una ruptura? Solamente el que ha pasado por eso. Los demás es puro cuento. Una cosa es que te lo estén contando lo bien en una película, otra cosa es que lo sintas en el corazón y de verdad comprender esas noches de angustia y de llanto y de preocupación y que no puedes dormir porque estás pensando en ese ser amado. Solamente los que podemos estar en eso, o una enfermedad de un hijo, una enfermedad de un nieto, que son más fuertes que los dolores que incluso la enfermedad de un hijo, porque ahora estás pensando en el sufrimiento de tu hijo, que tiene a su hijo con ese tipo de problemas. Entonces ya son dos angustias tuyas, el de tu hijo y el de tu nieto. Es increíble. No sé, hasta aquí nomás, no quiero, porque vos sos el que está aquí. No me hagas al hablar tanto. No, hombre, los dos estamos construyendo significado al hablar. Bueno, mencionaste varias cosas al final, pero me voy a referir y voy a seguir con la línea del sentido de la vida. Porque mencionaste al final varias cuestiones, una, las rupturas amorosas traumáticas, las crisis familiares, el hecho de que tengas un hijo con un nieto enfermo que te hace vivir tres, cuatro dolores, porque no solamente el hecho de que le duele algo a tu hijo, sino que le duele algo porque le duele algo a tu nieto. Así es. Regresemos a lo que es el sentido de la vida. Me hiciste pensar en la estructura, pero acuérdate que yo comencé diciendo el sentido de la vida como categoría psicológica. Y cuando uno hace eso, habla de unidad de análisis, estructura del sentido de la vida. Y vos hablaste de algo muy importante. Dijiste, has insistido que tu sentido de la vida es ser feliz, pero ahorita mencionaste ser útil. Entonces me lleva a que el contenido del sentido de tu vida puede ser generalizado, fíjate. Ser feliz es bien amplio, ser útil es bien amplio, o puede ser concreto, que se refiere a tener una familia, obtener un empleo o mantener un empleo, desarrollar un negocio. En esas líneas se va dando el sentido de tu vida. En lo general y en lo particular. Ese es un elemento. El otro elemento es el significado. Este significado puede ser de trascendencia personal, tu satisfacción individual, y los demás pues no entran en eso, o social. La gente que anda trabajando a conciencia y de corazón en programas sociales, por ejemplo, luchando por los derechos de X población. Hay una evaluación personal. En este caso, elaboración personal. En este caso, hay un compromiso emocional y afectivo con los objetivos planteados, porque algunas veces vos puedes tener objetivos. ¿Te acuerdas que hablamos de la tendencia orientadora a la personalidad y poníamos el caso del deporte y el caso del hombre o la mujer enamorado, ¿va? Que ahí está todo. Ahí entra lo que vos hace rato mencionaste. Allí la persona no necesita tener fuerza de voluntad, no necesita tener fuerza de motivación para hacer cosas. Es el amor el que se los arranca. Es la presencia de otra persona que hace que si te quedaste de ver con alguien de la cual estás profundamente enamorado y te dijo que a las 5 o a las 4 estás levantado, ya vas de camino. ¿Me entendés? Si te dice que van a subir una montaña, vos no sabes de dónde sacas fuerza, pero esa montaña la caminas. Entonces, las emociones, ese compromiso afectivo te mueve. Ese es otro elemento muy importante en la estructura del sentido de la vida, que los objetivos, ya sean generales o particulares, te muevan de verdad, porque muchas veces tenemos intenciones en la vida que no se transforman en objetivos y mucho menos en metas, que sería la intención, objetivo y meta. Y su relación con la autorregulación, porque eso es lo importante. La personalidad, todas esas cosas de las que hemos hablado, carácter, temperamento, capacidades, emociones, tienen una cualidad, regulan tus decisiones y tus acciones. Y ahí aparecen los proyectos vitales, los proyectos de vida. ¿Cuáles son tus proyectos de vida? Le puede preguntar uno para aproximarse a su sentido de la vida. Y uno mira que está entusiasmada o entusiasmado estudiando para sacar una carrera. Pero ¿qué vas a hacer después de que salgas de la carrera? Ay, lo que pienso hacer es esto. Y cuando empezás a darte cuenta cuáles son los sentidos fundamentales que regulan sus acciones,
eso te puede aproximar a cuál es el sentido de la vida particular de alguien que tenés enfrente, sus ideales, o sea, la aspiración máxima. Vos decís, yo me quería, cuando eras adolescente, ¿a quién te querías parecer? Ni te pregunto, pero ahí me parece bien claro y legal. Vos querías ser, no sé si en una época te pasó que identificaste con los jesuitas cuando estabas en la UCA y querías pensar como pensaban los jesuitas, con esa capacidad de organizar las ideas tan lógicas que se desprende de años de educación. Yo quería ser Tarzán. Para encontrar a tu chita. Está buenísimo eso. Y el otro elemento es la autovaloración. Entonces, hasta ahí llego yo con la parte de esta, de el sentido de la vida como categoría psicológica. Alguien que trabaje en desarrollo personal debería tener bien claro esto. Ese sí, mira, esa persona sí. Si me pregunta, ¿y debo tener claro eso? Sí, porque tiene una responsabilidad. Orientar a las personas que le buscan para que les ayude a descifrar el mundo que algunas veces les cuesta descifrar por sí mismo. Entonces, ahí aparece el elemento de sí, necesita hacerla. Y solo quiero cerrar esto. Fíjate que un estudio, El sentido de la vida como expresión de la motivación superior humana, de Maida Álvarez, ella define así: el sentido de la vida refleja las principales necesidades y motivos que orientan la personalidad. Llegamos a lo mismo, llegamos a lo mismo prácticamente que veníamos de la anterior sesión, que el sentido de tu vida está determinado por las necesidades que la gobiernan y los motivos que la regulan y orientan. Ahora el punto es este. ¿Has consumido tus necesidades y son las necesidades del mercado? Tu concepto de éxito, tu concepto de felicidad está relacionado con consumir cosas, consumir personas, consumir relaciones, consumir todo. ¿O has elaborado tus necesidades a partir de tu madurez, de tu comprensión de la vida y por eso se relaciona con tu concepción del mundo? Porque a partir de cómo veas el mundo, así van a ir forjándote vos mismo tus necesidades y tus motivos que le dan sentido a la vida misma. Y cuando hablo así, no es que esté terminando el tema, es que terminé esa parte del el sentido de la vida como categoría psicológica. Una breve, pobre y ligera aproximación. Estamos prácticamente entrando en el tema. Bueno, ahorita no lo vamos a desarrollar todo en estos esfuerzos, pero lo que vos dijiste, adelante, No, Tito. apenas dice uno, pero en realidad, pero ahorita que te estaba escuchando también hay otro elemento que casi no lo hemos tocado, yo siento que nunca lo hemos tocado tú y yo, y que muy pocas personas lo tocan también, y es de que también estar, cómo sería la expresión? Estar consciente de cuándo es el tiempo para ya soltar el acelerador y disfrutar la vida misma sin ese apuro y sin ese afán. Y entonces darte cuenta de que ya, pues ya es el tiempo de que, de que uno la vida la lleve ya más relajada. ¿Por qué? Porque bueno, aquí vienen una cantidad de ejemplos, pues sobre todo en los políticos. Yo siempre digo, qué barbaridad, ¿cómo es posible que esta persona quiera mantenerse una vez y otra vez y otra vez en el poder? No, ya no, se me vino la expresión aquello de que la política debe ser como, los políticos deben ser como los pañales, que hay que cambiarlos con frecuencia, si no, ya sabemos de qué se llena uno. Y así también cuando uno llega, por ejemplo, si vos te has pues, propuesto una meta en tu vida, X, X meta, y llega, y ya llegas a ese momento, y hablando, suponte, en el plano de éxito personal, económico o de empresa, y ya llegas a a lo que siempre ambicionaste llegar y ya estás aquí, pues que sepas delegar y que sepas retirarte y que sepas disfrutar lo que ya trabajaste. Pero cuando te comenzás y no pudiste detenerte, y más bien, ven, como lo logré, ahora voy a empezar otra empresa para ver para lograr lo mismo. Y como que uno te va
como que te vas creando tú de que tienes que estar dejando legados y legados y legados, y en eso se te va el afán de la vida y total que nunca lo disfrutaste porque pues tu vida fue estar haciendo emprendimientos para poder dejar legado. Ahora bien, por supuesto que esto que estoy diciendo yo no es algo que comparte mucha gente o no es algo que comparte todo el mundo, porque para otros ese es el sentido de su vida, estar haciendo inicios de emprendimiento, 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 y si así vive la vida feliz y estar tal vez con el acelerador aparte ya, ya no ya pierde sentido su vida, pues obviamente que eh, tiene que continuar haciendo emprendimiento. Lisina Aguilar, gracias por estar. Auxiliadora Salinas, gracias. Alfonso Torres, gracias por estar con nosotros. Marco Bravo, Evelyn Fernández, por favor, muchachos, compártanlo, compártanlo y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, Rodolfo. Fíjate que vos hace rato dijiste, Rodolfo, yo necesito estudiar las teorías para saberlo. Vos ahorita estabas hablando casi como que fueras un seguidor de Abraham Maslow, uno de los psicólogos humanistas, que decía, fíjate, el sentido de la vida para él partía de una jerarquía de necesidades, un triángulo, no sé, ese es bien famoso, un triángulo donde aparecen las necesidades básicas y van subiendo, van autorreconocimiento, con reconocimiento, etcétera, hasta llegar a la cúspide, que es la autorrealización. Entonces te decía, fíjate, vos estás hablando de un hombre o una mujer de 75 años que ya trabajó, ya se dedicó, ya hizo proyectos, lo que los otros planteaban, ¿va? El sentido de la vida se manifiesta en los proyectos y las aspiraciones que la persona desarrolla para satisfacer las necesidades que ha identificado como fundamentales. Vamos a este dice, hey, está bien, se sigue manteniendo eso. Ahora la pregunta es, ¿cuáles van a ser las necesidades y los motivos que regulan tu acción? Vos decís, Rodolfo, yo podría estar en este espacio 20 horas, 20 años, decís. Entonces, ¿qué quiere decir? Vos que has sido un hombre emprendedor y toda la cosa, a los 72 no es que vas a disminuir el ritmo de tu pensamiento, vas a disminuir tal vez el ritmo de tus proyectos porque se lo vas a ver delegado a otros, decís. Lo van a continuar tus hijos, tus socios, si son más jóvenes, etcétera. Pero vos te dedicas a un proyecto. Y es lo que yo planteo en el libro como el concepto de autorrealización que dice, una de las formas, para mí la autorrealización es el desarrollo, la búsqueda, fíjate, la búsqueda del desarrollo pleno de tus potencialidades. Digo la búsqueda porque nunca la alcanzás, del desarrollo pleno de tus potencialidades. Y al final de los días te tenés que preguntar, como un anciano de 75, si llegas a esa edad, ¿amé como debía o viví el pseudo amor? Quise como debía, me comprometí como debía, pensé como tenía potencial para pensar, amé, dediqué, disfruté, viví, creé, hice tal, pero que llegues a pensar si fue esta la máxima expresión de lo que podía surgir de vos. Lastimosamente, en una sociedad como la nuestra, las posibilidades llegan hasta donde llega tu presupuesto. No nos engañemos. Porque atrás del presupuesto la gente dice, no, si se puede hacer sin dinero. Sí, tienen razón. Pero aquí hace poco discutía con un grupo que la libertad no existe para todo el mundo. Porque después, todo el mundo puede ir a China, todo el mundo puede ir a Europa, todo el mundo puede viajar por Sudamérica. ¿Creemos eso? No. Todo el mundo puede soñar con hacerlo para depender de su capacidad económica para darse esos gustos y esos lujos en la vida. Claro, ya estoy saliéndome del tema, pero regresando al mismo. Entonces quiere decir que luego de satisfacer todo eso está la autorrealización. Y dice Maslow, el sentido de la vida consiste en maximizar el potencial humano y perseguir, dice, metas intrínsecamente significativas. ¿Qué quiere decir? Metas intrínsecamente significativas. Yo, cuando di teoría de la personalidad, despedazábamos a Maslow y llegábamos a un punto. Tus metas las construís en una sociedad que muchas veces te impone necesidades, motivos y metas que van muchas veces en contra de tu naturaleza. Mucha gente, yo conozco mucha gente y he oído hablar de mucha gente y he leído de mucha gente que pasa por sobre los demás para alcanzar sus objetivos en la vida. Eso no es muy humanizante. Entonces, aunque persiga metas significativas, pero para mí, desde un punto de vista humano, no se estaría autorrealizando. Pero eso es lo que vos acabas de traer. Ey, y conversemos sobre eso.
¿Cómo deberá manejarse un anciano o una anciana a los 75 años si la vida le permitió llegar sin muchos achaques? Porque el problema es que muchas veces los achaques te pueden marcar tu sentido de la vida. Tu sentido de la vida es eliminar el dolor, las articulaciones, los huesos, la cabeza, los pies, etcétera. El, Pensemos el, que do- el llega doctor entre... el doctor de mi mamá, disculpame que te interrumpa, el doctor de mi mamá, son 100 años. Y entonces el doctor de mi mamá lo que le dice, mire, señora, su misión es no caerse. O sea, Ujú. esa es la misión, no caerse, porque gracias a Dios ella goza de muy buena salud. Obviamente, con tratamiento y cosas, pero la verdad que cuando le dice el doctor, su misión es no caerse. Pero hablando del sentido de la vida, cómo también va cambiando todo esto. Mira, por supuesto que uno, el sentido de la vida o los objetivos, uno los tiene que ir, cuando uno es consciente, cuando uno está totalmente claro, uno también tiene que saber cuándo tiene que hacer cambios eh, estructurales de su manera de pensar incluso. Mira, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo y no sé, pues es algo que me encanta, es ver programas de deportes. Me fascina ver, por ejemplo, el atletismo, cuando hacen ese tipo de ejercicio, digo yo, ¡la qué barbaridad! Y no es porque yo quisiera hacerlo, porque yo sé que jamás lo voy a hacer, pero es que lo que me gusta de ver ese tipo de programación y todo, es porque me pongo a pensar todo lo que estos atletas tienen que hacer, practicar, ejercitarse y todo esto durante no un día ni 2 días, es toda su vida para que después tengan esa capacidad de que estén enchutando una bola en una canasta a 5 metros de distancia. ¡Hala! O sea, y tienen una precisión que ni el aro tocan, pues. Pero lo que pasa es que esa gente vive haciendo eso, lanzando esa bola 8 horas diarias. O sea, o el futbolista o el que hace los saltos mortales, qué sé yo. O sea, y me gusta porque lo que siento es todo lo que está detrás de esto, esa determinación que tienen estas personas para levantarse todos los días, que aunque le duelan los hombros, las piernas, aunque hayas tenido ya lesiones y todo eso, y sin embargo, ¿qué carajo? ¿Cómo es posible de que personas así continúan? Y eso es lo que los hace especiales, por supuesto. No quiero continuar ahí porque ya me estoy yendo por otro lado. No, porque podría ser de que si estás viendo, vos allá veíamos lo generalizado. Vos dijiste, siendo útil, volviendo al señor de 75 años, Tito a los 75, siendo útil, hablando a través de este medio, yo te veo a los 75, no sé con quién, hablando en conversaciones reflexivas con Tito Lago, siendo útil a los demás, compartiendo mis lecciones aprendidas, mi visión de la vida, mis conceptos aproximados, etcétera. Soy feliz en el proceso, me desarrollo porque sigo manteniendo mi memoria, mi pensamiento, mi imaginación, mi fluidez verbal, mi capacidad de organizar el pensamiento lógico, sigue desarrollándose y me autorrealizo. Eso no es parar, fíjate. Ese es reorientar e irte por un lado en el cual vos empezás a dar a partir de tus capacidades de ese momento. Y a los 75 yo te lo digo. Porque a mí me encantó el papel de la educación. Porque a mí me llega, te lo digo porque yo desde los 22 yo no he parado. Y he andado en varios mundos. Anduve en el mundo de la planificación estratégica, la evaluación de impacto. Me especialicé en conflicto, negociación y mediación. Todo eso. Y a mí lo que me encanta es sentarme en un lugar, tener al público enfrente, cruzar la pierna cómodamente con un café o con un vaso de agua y comenzar a conversar.
Para mí eso no es estar corriendo, para mí eso es estar viviendo, existiendo, siendo feliz, desarrollándome, compartiendo. Más cuando me haces preguntas que no puedo contestar, porque soy capaz de decirles, no lo sé, pero les voy a averiguar, ¿me entendés? Entonces, la autorrealización consiste en eso, que vos encontres una actividad, fíjate, en la que te puedas desplegar todas tus capacidades, o la mayor parte de capacidades, promoviendo el desarrollo, la felicidad y todo lo demás en los demás y en vos mismo. ¿Me entendés? Para mí eso vendría a ser como entre autorrealización y sentido de la vida. Carl Roger, ¿qué dice? La autorrealización dice y la congruencia son dos caminos para encontrar el sentido de la vida. Pero este habla de algo que yo en una época discutía. Acuérdate que yo tuve la experiencia de vivir con los jesuitas, el emocionarme con estos teóricos. Y tuve la experiencia de estar en la Universidad Nacional y dar teorías de la personalidad donde se hacía análisis críticos de estos autores. Un yo auténtico, dice, ¿cuál es el yo auténtico? Y de vivir en armonía con los valores internos. Esos dos elementos son sujetos de crítica, porque tu yo auténtico puede ser un resultado de un yo, de una sociedad que en realidad de auténtico no te va a promover nada, sino que vas a ser un tipo que lo que vas a hacer es filtrar. Y lo auténtico que puedes encontrar puede ser hasta un poco malévolo, como un gran montón de gente que se encarga de despedazar a sectores X, Y, Z populares, ¿va? Y este dice que el sentido de la vida para Roger era surge el desarrollo de un yo auténtico y debería armonía con los valores internos. Y este habla de un yo falso y un yo auténtico. El yo falso es el yo que construimos para cumplir con las expectativas sociales o para evitar el rechazo, y para que pero que está desconectado de las emociones y los valores reales. El yo auténtico es el yo genuino, que surge cuando vivimos alineados con nuestras necesidades y emociones internas, libre de presiones externas. Y te lo digo porque si a algo le he metido pensamiento es al libre albedrío. Y se han hecho investigaciones que han demostrado que 10 milisegundos antes de que vos tomes una decisión consciente, el cerebro ya decidió por vos. Quiere decir que cuando vos vivís en una cultura, los valores imperantes, las necesidades que deben de ser imperantes, los motivos y todo eso se te van incrustando en tu conciencia, que encontrar el yo auténtico y genuino es todo un arte difícil de lograr, pero que se puede avanzar. Por eso Eric Fromm decía que era importante que nos diéramos cuenta que nuestros valores, nuestra necesidad, nuestro sentido de la vida era una construcción entre la realidad económica, política, social, ideológica y tu individualidad. Y que tenías que caer en la cuenta de que al hacer una construcción, muchas de esas cosas van a ser inconscientes. Y vos puedes decir, ah, mi yo auténtico me dice que estafe a los demás. Mi yo auténtico me dice que finja emociones. Mi yo auténtico. Y vos ahí estás con tu yo auténtico, no generando bienestar, desarrollo a los otros seres humanos. Sobre todo una sociedad que se caracteriza por yo primero 10 veces y después mi familia y después los demás. Y decía una canción. No te metas contigo si no te perturba la vida. Y eso es lo que pasa muchas veces en esta sociedad. Así que ya estoy como vos, Tito, No, no, perdiéndome no, en los está buenos bien. análisis. Ya, Es- ya me perdí en los análisis. No, no, Pero, está pero bien. lo tuyo, lo bueno es que a mí me permite reflexionar. Yo no sé si ahorita ya te perdí con mi montón de ideas. Sí, no, pero, pero entre las que me dijiste, recordé algo que quiero expresarlo porque es bien interesante. Hablaste de los jesuitas. Yo tuve un, un mentor y hablo de esto también porque, amigo, es importante tener mentores, es importante. Trate de encontrar mentores en toda índole, mentores para cocinar bien, mentores para ejecutar cualquier ejercicio, mentor. En este caso yo tenía un mentor que era una eminencia y todo esto, y a mí me llamó la atención cuando en una ocasión me dijo, Tito, no hay nada, hablando desde el punto de vista espiritual, me decía, no hay nada más beneficioso o un deleite y todo eso que dejarse guiar, que dejarse guiar. Y cuando me lo decía esto, me, me lo decía como que, bueno, yo con todo el conocimiento, porque era un sabio la persona, con todos esos conocimientos y todo, pero yo sé que tengo este límite hasta aquí nomás y ya después de aquí
yo me dejo guiar. Y se me quedó aquello, fíjate qué importante que es, por eso vuelvo a decir lo importante de tener mentor, que a mí se me quedó eso y en realidad ves qué interesante es dejarse guiar y para mí una de las cosas que más empleo es el que pone todo en las manos de Dios, mira la mano de Dios en todo. Ahí está, eso es una cosa que yo tengo. Sin embargo, en una oportunidad, en una empresa que yo trabajé aquí, eh, una de las importantes estudios y seminarios que nos dieron se resumió en esto que te voy a decir. Uno de los presentadores ahí dice, miren, quieren quitarse el estrés. Estamos hablando que era una empresa de producción y todo eso, todo el mundo ahí andaba rápido, todo el mundo andaba estresado y todo eso. Quieren quitarse el estrés, decía este hombre. Dice, denle la chequera a su señora, a su pareja, pues. Denle la chequera a su pareja. Y todos nos quedamos viendo, ¿qué? Sobre todo los que veníamos, ¿verdad? De países así como los nuestros, del machismo y todo eso, que yo soy el que maneja y todo esto, las cuentas y todo. Y entonces comenzó a explicar la persona esta que los beneficios que eso permite. Y bueno, terminó eso, ¿verdad? Ya terminó la conversación y todo eso. Ya los compañeros ahí discutimos alguna cosa, hicimos broma y todo el otro. Pero yo dije, qué interesante sería eso. Y entonces yo lo comencé a emplear. Y la verdad que nunca me había sentido más desestresado como cuando decidí que mi señora se hiciera cargo de los gastos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer beneficio que encontré en todo esto? Y ya me estoy saliendo, pues, pero yo creo que es importante tener el concepto. Porque entonces ella, como ama de casa, sabe, sabía perfectamente cuál era la cantidad que teníamos para gastar en determinadas circunstancias y entonces ya no era una persona que, ve, no hace falta tal cosa, mira que no hay para, ve, que tenés que pagarte, porque ella es ella es la que administraba todo eso, entonces más bien ella era la que se ajustaba a los ingresos que estábamos teniendo en ese momento. Cuando yo comencé a ver esos resultados y en otras oportunidades que tuvimos reuniones así en la empresa con mis compañeros y yo hablé de este tema, a mí me dejó asombrado que de todo ese grupo que éramos como unos 8 o 10, dos personas más sin haber dicho eso, lo habían hecho también. Y los tres estuvimos de acuerdo cómo se nos había cambiado la vida en el sentido del apuro. Entonces ya no, esa ya no era esa ya no era una problemática que teníamos en el hogar, sino que más bien nos enfocábamos en producir más. Y efectivamente pasó porque no hay nada más horrible que andar enfocado, sobre todo cuando uno trabaja en venta y estar pensando en los clavos familiares, en la problemática que existe en la familia, y, y eso fue una cosa que a mí me ayudó muchísimo. No sé ni por qué lo saqué del tema, pero hasta ahí nomás llego. No, Gracias, Xiomara interesante. Blanco, por estar con nosotros. Gracias. Guillermo Ortiz, también gracias. Silvio Javier Pilarte, gracias, Silvio. Ok. Interesante, pero solo para no perderme en esa memoria que ya te digo que me está volviendo frágil, pum, me voy a ir a los jesuitas. Y cuando estabas hablando pensé en lo que llama el principio de totalidad, que tiene 6 elementos, pero uno de ellos es el origen y desarrollo histórico de algo. Y pensé, el origen y desarrollo histórico de mis aspiraciones intelectuales comienzan con mi hermano y su grupo que está en el libro, que describo ahí como el avatar que venía de la India, amigo de mi hermano,
que después lo quiso estafar y todas las cosas, pero ellos, como un muchacho de 12 años, me metieron en sus temas, me asignaron un libro y yo comencé a querer pensar junto con ellos. Pero luego me encontré con varios jesuitas, uno de ellos, Ignacio de Acuría. Allá aparecieron mis ideales de cómo Ignacio de Acuría llegaba a darte una clase, a nosotros participó varias veces en unos seminarios y de una pregunta hacía una conversación de una hora y se iba. Y todo estructurado lógicamente. Mm, Con Martín Baró, aprender la precisión. De decir, esto no, cuando hacían los exámenes, decía, muchos responden, esto es lo que cuando. No, ustedes tienen que escribir, es un estado, es una propiedad, es un proceso. Tienen que dirigir la mirada hacia ello. Y con el otro, ya me voy a acordar cómo se llamaba, pero era el que nos dio, y la ventaja que con Martín Baró y el otro estuve 2 años, tuve la oportunidad de saborear esos viajes al inconsciente. Fermín Sáenz era un especialista en los procesos inconscientes, y de eso eran los 2 años completos dedicados a estudiar el inconsciente, en los sueños y en toda una serie de cosas, despertarse a una hora con un sonido inmediato y escribir lo que estaba soñando, toda esa serie de cosas. Y luego en la Universidad Nacional allá había un profesor de mi hermano, que hasta ahorita no me acuerdo el nombre, pero era apellido Gutiérrez, y era igual que Yacuría. Mi hermano cualquiera hacía una pregunta y él se tiraba una explicación que te dejaba, y este tipo, ¿dónde guarda tanta información y lógica y coherente? Pero también encontré algo fundamental. Allá las aspiraciones racionales, intelectuales, aquí las aspiraciones de valores, la solidaridad, la empatía, la búsqueda de compartir con los otros. Eso me hiciste pensar cuando estabas hablando, Tito, así que qué bueno que recordamos un instante en nuestra vida y pudimos explorar el origen y desarrollo histórico hacia a la ligera de algunos aspectos de nuestra personalidad. Fíjate que hay otro autor que se llama Sigmund Bauman. Este dice que la modernidad es líquida, que la vida está en constante cambio y depende de la capacidad de adaptarse a una sociedad fluida, dice este tipo. Entonces dice que encontrar sentido implica mantener relaciones auténticas y resistir la superficialidad de una cultura de consumo, porque para él el problema está en esa cultura de consumo que nos hace consumir cosas que muchas veces no necesitamos. Más zapatos de los que nuestros pies pueden usar, más ropa de lo que nuestro cuerpo puede andar, más libros de los que podemos leer y más cosas en las que gastamos que en realidad al final mucha gente se convierte en los famosos acumuladores o hoarders. ¿Has visto esos programas, va? Cómo llenan claro. su casa de... Entonces, para Sauma, las relaciones auténticas son aquellas que logran trascender la superficialidad y la fragilidad características de las conexiones humanas en una modernidad líquida, dice, donde todo el mundo anda corriendo, donde a vos no te importa el otro, donde vos estás hablando y la gente está más emocionada con su celular y no viendo al ser humano que tienen enfrente, porque dice que esta sociedad está marcada por la inmediatez, la superficialidad y la fragilidad. Vos tenés que luchar contra ello para encontrar el sentido de la vida, dice, porque se establecen relaciones de bolsillo. Esos libritos que se andan aquí, esas cosas, se meten y ya estuvo. Las relaciones auténticas para Bama son las que prioriza la profundidad emocional y el compromiso y el respeto mutuo. Imagínate por dónde se va este autor, va, ya se va por otra línea. Así que no sé si tenés alguna opinión acerca de Simon con Z, Y, Bauman, que define el sentido de la vida. No, pero ahorita que dijiste de acumulación, ahorita me puse a ver así mi escritorio y precisamente ayer antier que estaba tratando de hacer una, un cleaner, una limpieza, me di cuenta que tengo 4 libretas de apuntes. Pero no creas que las tengo llenas, sino que tengo 2 páginas en una, otro tengo 3, 4, en la otra tengo 8, 10, pero yo digo, ¿por qué tengo tantas? Y tengo una gran cantidad así, cuando con solamente una, pero es que lo que pasa es de que así como uno va acumulándose, por ejemplo, hay una señora que me regaló una bien bonita, hace como 8 o 10 años, y me lo dio con tanto gusto y todo. Me dijo, mire, don Tito, aquí le regalo esta libreta para que usted apunte sus memorias, pues las cosas que usted apunta, pues.
Y fíjate que con solamente eso me llenó de que de apego a eso. Y entonces pues ahí la tengo. Y nada más escribí dos, tres, cuatro, dos, porque también tenía las otras. Y así sucesivamente. La otra, no sé, porque me la dieron en una conferencia y me gustó por lo práctico que es y todo. Pero y ahí, Rodolfo, tengo cuatro, imagínate qué locura. ¿Cómo hace uno para limpiarse todo eso? Hay que ver esos programas. Hay una japonesita que dice, quédela viendo, dice, si no le deja emoción de no sé cuánto, tíralo. Y así es como hay que hacer. Ahorita lo que hago yo es, cuando tengo cosas así acumuladas, no es que lo haga a propósito, pero ahí la voy dejando, la voy dejando, la voy dejando. Y a los 3, 4 meses los reviso. Y yo digo, ¿para qué tenía esto guardado? Y ya comienzo a tirarlos con mayor facilidad. Porque si me pongo a estarle poniendo mente a cada uno de esos apuntes o papeles que me llegan, pasó el día en eso. Ese sería el trabajo. Yo creo que estamos llegando al final, Rodolfo. Buenísimo. Y sobre César, todo porque me preocupas tú. no, no, hay una cosa. Yo ya te Mm, dije que yo puedo salir de aquí porque tengo que estar a las 11, 10 minutos antes de las 11. Son las 10:36. Yo quisiera, si vamos cerrando, sí, dar mi visión del asunto. ok. Yo me inclino a pensar que el sentido de la vida, es decir, la dirección, las cosas que vos haces y todo lo demás con esa orientación, para mí son un reflejo de las necesidades y motivos, de las necesidades fundamentales y los motivos principales que vos tenés, que también están relacionados con tu concepción del mundo, con tu filosofía de la vida, con tus ideales, con tus valores, con tu autovaloración, que es la que orienta y regula esas búsquedas de lo que vos andás haciendo y que son un reflejo o un indicador del desarrollo de la personalidad. Porque una característica que tiene el sentido de la vida es que debe ser consciente, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, pero el sentido de la vida, primero es consciente, segundo se relaciona con otros procesos psicológicos, refleja las principales necesidades y motivos y es un indicador de desarrollo de la personalidad. Igual que cuando alguien dice, hey, la autocrítica es uno de los procesos psicológicos más elevados que un ser humano puede desarrollar. Y no es la autocrítica, decir, es que se está criticando todo el tiempo, no, es la capacidad tuya de dirigir la mirada crítica hacia los aspectos de tu personalidad y encontrar aquellos aspectos que pueden ser mejorables y aquellos que realmente están súper valiosos. Pero volviendo al tema de de la concepción del mundo y otros procesos psicológicos se relacionan con ella, refleja las principales necesidades y motivos y es un indicador del desarrollo de la personalidad. No sé qué opinas vos o qué idea se te formó en estas tres conversaciones, porque este día sí terminamos las conversaciones sobre el sentido de la vida. No sé qué idea se te formó a vos, Tito. No, yo creo que ya con lo que hemos conversado, porque no le hemos dedicado poco tiempo, ¿eh? Yo creo que son como 3 o 4 sesiones que hemos Tres, tenido, ¿verdad? tres. Tres. No, yo creo que es suficiente ya, es Sí. suficiente. Y lo que yo siempre recomiendo, y, y yo lo recomiendo porque yo mismo lo hago, es que este tipo de programa, yo lo vuelvo a ver. Yo te lo he dicho ya varias veces, ¿no? Yo no lo veo una vez más, yo lo veo a veces 1 y 2 veces y todo, porque cada vez que lo escucho y que lo veo, entiendo más los conceptos y esto por supuesto que no solamente lo hago con programas como los que hacemos nosotros, sino que también cuando a mí me interesa algo, yo lo veo una vez y otra vez porque, no sé, tengo como mayor capacidad para recibir y hacer análisis. Es como yo te he dicho a ti, que es como con los libros. A mí me cuesta mucho avanzar en los libros porque yo comienzo a leer y cuando ya va pasando un capítulo, 2 capítulos, tengo que detenerme para digerirlo todo y para poder continuar. Y en esos espacios pues pasan días o a veces hasta meses para poder concluir con una lectura de esa. Hasta aquí nomás llego. Ujú. Mira, aprovechando los 10 minutos que nos quedan, vos dijiste algunas cosas. ¿Quiere decir que siempre tenemos que andar pensando, reflexionando? No, Tito, hay que aprender a vivir. Fíjate que eso es cierto. Hay que aprender a sentir, hay que aprender a existir,
Hay que aprender todo eso y después dejarte llevar. Aunque hace poco estuve en una conversación que me decían el famoso vivir el presente. Yo les decía que en el presente se resume el pasado y el futuro, que difícilmente vas a lograr vivir la experiencia real del presente. Porque te ve, ahorita nosotros estamos hablando, ponele que decimos, vaya, Tito, hagamos un ejercicio en el cual mira fijamente a los ojos a Rodolfo y solo tratas de conectarte con ese ser humano que tenés enfrente. Viví el presente, disfrutar su presencia. Ahí está apareciendo en tu pasado, fíjate, viene aquí, viene arrastrando concepto de humano, concepto de ojos, concepto de verlo, concepto, viene todo. Que si vos tuvieras dañadas algunas zonas del cerebro, ese montón de ideas no vendrían a tu encuentro. Por lo tanto, les decía, el pasado siempre aparece en el presente y se impone también. Y casi siempre lo estás haciendo en función de lo que vas a hacer en el futuro. Te estoy diciendo, mira, Rodolfo, te estoy diciendo que otro ratito, no ahorita, otro ratito vos me veas a mí y hagas eso. Claro, yo en una época, vos te acordás que yo anduve dando el tema de la felicidad desde una posición crítica y usaba esas herramientas, pero luego las analizábamos críticamente. Entonces, ¿qué pasaba? Yo usé mucho el flow, el vivir en el presente y todo eso, pero cuando lo revisás detenidamente decís, el ser humano es un ser que vive en los tres tiempos en el momento que actúa. ¿Me entendés? Así que eso me hiciste pensar a la hora de estar hablando lo que estabas diciendo. No sé qué te produce a vos lo que... Quedémonos con esto, conversando un poquito sobre lo que hemos dicho, porque vos dijiste, hey, quiere decir, no lo dijiste de esa forma. Yo lo he hecho las cosas sin pensar tanto. Yo, es cierto, pasa. ¿Alguien necesita todas estas reflexiones para poder vivir y existir y ser feliz y desarrollarse? No, pero puede revisarlas para ver si algunas de ellas le son útiles. Sí, Porque puede lo vivir. que pasa muchas veces, Rodolfo, lo que pasa muchas veces es de que uno cree de que en realidad está haciendo las cosas sin pensarlo, pero es que también uno ya viene influenciado por todo lo que la experiencia de la vida te ha dado, además de que obviamente en el caso particular, pues yo te lo he dicho, yo tengo una disciplina o tengo una, como, ya se me va la palabra de que yo todos los días, pero todos los días, yo estoy escuchando los pergaminos de Osmandino que te decía. Entonces, obviamente que aunque yo diga que estoy actuando sin pensarlo, pues sí, que cómo va a ser sin pensarlo cuando lo tengo ya intrínsecamente metido en mi mente, en mi cerebro, está todo eso, y por supuesto que actúo conforme a esto que yo he ido aprendiendo, aparte que también, por ejemplo, cada conversación que tengo contigo es una cátedra magistral y que algo se me va quedando y después lo estoy reflexionando y lo estoy reflexionando. Yo te lo he dicho varias veces que yo asisto a seminarios a veces de 3 días para nada más sacar una frase, pero son frases mágicas que después me ayudan para el existir de mi vida y si es en el aspecto laboral, económico y todo eso, son frases que por supuesto me pasan a otro nivel. Entonces sí, uno no puede decir que realmente que actué y hice las cosas por el instinto primario. No, no, que es instinto primario. Si después de 60 años, después de 65 años, como ya ese instinto primario ya lo tenés totalmente viciado, por bueno o por malo. Pero de plano ya uno no puede decir que no está actuando porque has tenido influencia. Claro que sí. Y aún en mí puede salir el cuasi adolescente que era cuando andaba con mi hermano y su grupo y que me asignaron el Raja Yoga y que dice que vos debes de dejar la mente como un mono que salta de un lado para otro y tenés que empezar a repetir una frase que no te diga nada. Por eso utilizan el om. Y que empeces a oír el sonido que brote de tu garganta y se transmite a tu cerebro y que invada tu cuerpo. Aún en ese estado, yo de verdad, tal vez porque era un joven, ellos dicen que lo lograban, mi hermano era mayores que yo y sus amigos, pero en realidad yo no logré sentir ese quedarme en el vacío sin pensar, de quedarme en el vacío sin estar curioseando, porque en ese tiempo era curiosear lo que ellos hacían, que se quedaban con las piernas cruzadas y todo eso.
Y por ejemplo, siempre nosotros cuando nos relacionamos con la vida, pensamos, sentimos y valoramos. Cada vez que mira, te voy a llegar a un lugar, hablaste de Disneylandia. Vos llegas a Disneyland y te metes a ese viaje de las estrellas. Lo primero que haces, te admiras de la capacidad económica de una familia para crear todo un imperio que divierte y que toma dinero de la gente y que tiene una tecnología exagerada. Te vos juzgás. Ey, vos te emocionás, vos decís, está agradable. Un niño, por ejemplo, se emociona más. El niño mira, piensa qué bonito está, siente, le gusta y además de eso actúa. Entonces siempre nosotros pensamos, sentimos, juzgamos y actuamos en consonancia absoluta. No hay momento que eso no aparezca. Vos conoces a alguien que tiene características que en esta sociedad le han puesto de una persona y desconfiar y vos pensás que puede ser alguien que te puede robar, sentís un poquito de inquietud. Ya lo juzgaste como alguien que puede ser maleante. Entonces tendés, la actitud aparece allí, tendés a evitarlo y actuás que te vas en cuanto podés, te alejas de esa persona. Eso aparece como un acto unitario, ¿me entendés? Eso aprovechando que vos acabas de decir una palabra y una frase. ¿Ves? Es que con esto construimos. La clase magistral la damos los dos y ese es magistral. Así Ah, que en esa construcción es que aparece la magia de las palabras. No sé qué más tenés, Tito. no, no, hasta aquí nomás quiero Bueno, despedirme nada buenísimo. más y decir aquí, Guillermo Ortiz manda a decir, muy excelente este programa, estuvieron muy bien tú y Rodolfo, bendiciones. Eh, Gracias. Silvio Javier dice, bendiciones, título, excelente programa. Así de que hay otros que se han ido y ya pasaron, pero, pero bueno, gracias a todos y por favor, ya saben, todos los miércoles a las 9:30 de la mañana, siempre y cuando Dios nos lo permite, aquí estaremos Rodolfo y yo para poder dar esto. Ahora fue el sentido de la vida. El próximo, ahí le vamos a dar la sorpresa del próximo programa. Ok, Bueno, Rodolfo, va un pues, gran Tito. abrazo. Igual, nos vemos, Tito. Saludos, pues.